Frank. Con K. Frank. Franklin. ¿Qué le pongo Franklin? Okay. Hey. Solamente quiero hacer una pregunta. Dime, Franklin. Voy a ponerle Deliberate Voice. Okay. Hey, quiero hacer una pregunta. Bueno, yo tengo Biblia, leo bastante la Biblia. Ustedes dicen que Jesucristo es Dios, ¿no? Sí, dice la Biblia, no nosotros. Ajá. ¿Usted me pudiera decirme dónde la Biblia dice que Jesucristo es Dios? Sí. Okay. Vámonos entonces a la Biblia aquí. Sí. Porque esta pregunta se la he hecho a varios cristianos, ¿no? Que creen en la Trinidad, y le he dicho, bueno, si Jesucristo es Dios, al menos tiene que aparecer algún pasaje bíblico donde Cristo le haya dicho a los apóstoles, yo soy Dios. Mismo Jesucristo. El mismo Dios dice en hebreo, dice en hebreo, esto, para no parafrasear. Sí. Vamos a leerlo, ¿verdad? Sí. Dice así, para leerlo Sí. Dice así. No lo vas a conseguir, pero más adelante está. Pero sí. Vamos a leer lo que quiere decir aquí. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando en otros tiempos Dios, sí. a los padres por los profetas, porque él hablaba era por los profetas. Sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? El Hijo. Lo hace como hijo porque en realidad él tenía que mandar a alguien. Él se hizo, ¿me entiende? Él se degradó, ¿me entiende? A ser hombre, por decir algo, que nació de una virgen, por decir algo, no nació de un hombre o una mujer, porque si no hubiese nacido... ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿usted entendió bien la pregunta? Yo sí, pero te pasa que te estoy diciendo porque tú vas a conseguir que dice que es hijo. Entonces te tengo que decir... No. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Donde el mismo Dios dice... O que Cristo haya dicho, yo soy Dios, a los apóstoles. Yo soy Dios, todopoderoso. No, él nunca le dijo nada de eso, nunca. ¿Y entonces por qué es Dios si él nunca lo dijo? Él nunca lo dijo, pero el mismo Dios dice que él, ¿me entiende? ¿Qué es Dios? Sí, aquí vamos a leer aquí. Entonces sigo leyendo. Pues sé que quería explicarte, porque pasa que no tienes tiempo para que sepas. Ok, hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la sustancia del mismo Dios, ¿ok? Sí. Tú sabes lo que es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo, ¿ok? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó... ¿Le puedo decir algo ahí? Sí. Dice que se sentó al lado de la majestad. Sí. ¿Cristo es la majestad? No, majestad es Dios, ¿ok? ¿Y por qué Cristo no es la majestad? Por eso te estoy diciendo, yo tendría que explicarte todas estas cosas, pero tú me estás diciendo que no. No puede ser Dios. Pero espérate, el mismo Dios te va a decir, ¿me entiendes? Espérate, vamos para allá porque tú me dijiste algo, pero yo te estoy leyendo para que tú veas lo que es verdaderamente no me lees el texto. Por ejemplo, si usted va a Hebreos 1:2, dice que Dios lo constituyó heredero. Pero es para que tú veas la pregunta que tú me estás haciendo ahora, porque te interesa, o sea, pero si te diciendo que la majestad, el Dios Todopoderoso, porque se sentó al lado. Pero Cristo no es la majestad para usted. No, él dice aquí el escritor Pablo, ¿me entiende? Que la majestad, ¿me entiende? Se sentó al lado de la majestad. Que es el Padre, que es el Padre. Pero Cristo es la majestad, si es Dios. Sí, claro, seguramente que sí, también. ¿Dónde dice que Cristo es la majestad? No, pero déjame contestarte la pregunta, ¿me entiendes? Vamos para allá para no leerte todo esto, pues, es superior a los ángeles, porque te trata, el hijo eres. Ok, mi hijo eres tú. Vamos a leer de aquí para abajo, dice así. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Okay. Y otra vez, yo seré el padre. Yo seré a él padre. Y él me será hijo, ¿ok? Sí. Hablando. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Sí. Donde los ángeles, todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios,
tu trono, oh Dios, le dice el Padre a Jesucristo. Pero yo he leído en algunas Biblias que dice, Dios es tu trono, al revés, lo dice al revés. Bueno, esa es otra Dios cosa. es tu Yo estoy trono. leyendo la Reina Valera. Si la Reina Valera estaba mintiendo, que es otra cosa, pero esa es la Usted Biblia. puede leer el 9, el versículo 9. Seguro. ¿Qué dice el 9? ¿Dónde está el 9 aquí? Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de ¿Le alegría, puedo hacer una más pregunta? que a tus ¿Le compañeros. puedo hacer una pregunta? Ajá. Dice que Dios lo ungió. Ujú. Entonces, estamos viendo ahí que Dios el Padre está ungiendo al Dios Hijo. Sí. No, Entonces hay dos dioses. No hay ni dos ni tres dioses. El Padre trabaja juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es que los tres son dioses, uno solo. Entonces Dios ungió él mismo. No, espérate, pero espera que tú veas, mira, tú tienes Sí, que, sí. la majestad, lo que es la esencia, que lo vimos al principio. ya vimos que la lo majestad no es Cristo. Sí, lo que es la esencia, ¿me entiendes? Porque al Ajá. principio dijo que la esencia, ¿me entiendes? La imagen misma del mismo Padre. Carlos, Por eso. lo que yo entiendo ahí es que dice que Dios lo ungió. Si Dios es Padre Pero es diferente déjame al Dios decir- Hijo, déjame decirte hay algo. dos dioses. Tu hijo verdaderamente, mira, vamos a poner, el Padre se degrada a sí mismo porque él no puede, nadie puede ver al Padre. Sí. Y ahora mismo nadie puede ver al Hijo. Porque si lo viéramos en la situación que estamos nosotros, ahí mismo caeríamos muertos. Lo que pasa es que la gente no ha entendido que para poder hacer la obra, ¿me entiende? La obra, ¿me entiende? Que tenía que hacer el Padre Dios Sí. Todopoderoso, ¿me entiende? Porque son tres personas, al principio lo dice, Padre y Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Sí, el mismo Dios. Ahora, si es el mismo Dios, se está contradiciendo la doctrina ¿Por qué? tuya, porque dice que el 9 Dios lo ungió. O sea, Dios se puede ungir a sí mismo. Pero espérate, déjame ir para allá. ¿No hay algo contradictorio ahí con pero el versículo 8 y 9? Parece contradictorio, pero no es contradictorio. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que te quiere explicar, ¿me entiende? El escritor, que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, el Sí. Padre, Ajá. ¿me entiende? Envía a su Hijo, él está con él, envía a su Se Hijo, envió se a degrada, sí mismo, se envió degrada. a sí Pero es mismo. para que tú, mi hermano, Dios es todopoderoso. Él es soberano. Tú no puedes verdaderamente ponerle A ver, piedra. sí. Pero tú no, pero déjame decirte, Sí, tú sí. no le puedes poner una piedra de tropiezo o algo, ¿me entiendes? Que tropiece a Dios para hacer lo que Él quiere. Ahora, déjame decirte que si Dios no hace esto, ¿cómo lo podría hacer? ¿Me entiendes? ¿De qué manera lo podría? Él tiene todo el poder para hacerlo de otra manera, pero era de esa manera, degradándose, porque así dice verdaderamente las Escrituras. Hay que buscarlo también, ¿me entiendes? Porque no solamente es un versículo, tenemos que sentarnos y empezar, ¿me entiendes? A escudriñar y a ver, ¿me entiendes? Todo lo que dice, donde Dios dice, Usted puede leer Apocalipsis 3.12 para ver qué usted comprende en Apocalipsis 3.12. Porque ahí en Hebreos 1.9 está diciendo que Cristo tiene un Dios. O sea, el Dios de él lo ungió. No, papá, ellos No, son- busca Apocalipsis 3.12. Porque ya usted me citó de la Biblia. Franklin Enrique. Al que venció, yo le haré columna en el templo ¿De qué? de mi Dios. Al que venció. Al que yo- venza, al que venza. No, Al que me venza. desinvente. Al que venciere. Ajá, al que venciere. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Ajá. y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Le Jerusalén. puedo hacer una pregunta. Dígame. Si Jesucristo es Dios, ¿cómo va a tener por encima de él un Dios si ya Cristo está en el cielo, ya no está en condición de hombre? Papá, ellos existieron desde el principio. Sí, pero dice que Cristo tiene un Dios. Acá, ¿dónde dice eso? Ahí, mi Dios. Espérate, ¿Cómo Dios va a decir mi Dios? En Apocalipsis 3.12. Es lo mismo que en Hebreos 1.9. Dios lo ungió a Sí. ese Dios. Hay dos dioses. No, Dios, mi hermano. Es que todo pasa que su doctrina es otra cuestión. No, pero escúchame. No, pero- En Apocalipsis 3.12, Carlos, dice Cristo, mi Dios, 4 veces. Mi Dios, mi es un posesivo. Al que venciere, Un al que pronombre venciere, posesivo, de yo le posesión. haré columna en el templo. Al De que mí- venciere. de mí, Está Dios. hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Al que venciere. Pero ¿quién es el que está hablando de Cristo? Espérese, un momentico, ya va, un momentico. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ese es Cristo Sí, hablando. exactamente. O sea, está hablando de los que vencieron. Pero ¿cómo Dios va a tener un Dios? Hermano, escucha, es que tiene que ser de esta manera. ¿Por qué tiene que Pero ser de ¿de esta qué manera? manera? Espérate, No sé, no Dios sé es cómo soberano. es Es que ustedes quieren sacarlo verdaderamente de lo que es el No, yo contexto. no, la Biblia me está diciendo No, que Cristo no, tiene un Dios. no. En Juan 20:17, Cristo le dice a Magdalena, no subo a mi Padre ni a mi Dios, y el Dios de ustedes y el Dios mío.
En Juan 20:17. Pero ¿quién es el Hijo? Sí, pero ¿por qué Cristo dice que tiene un Dios? Si Él es Dios Todopoderoso. Pero es que es el Hijo, mi hermano, y los tres tienen verdaderamente... Ahora, mira, tú puedes verdaderamente confundirte aquí cuando verdaderamente dice que Él, al final, en Apocalipsis, dice que todo, después que todo esté hecho verdaderamente, Él pondrá todo a los pies ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué en Apocalipsis? Pero dice que es la esencia misma, ¿me entiendes? Del mismo Dios, hermano. Verdaderamente, Él mismo verdaderamente pondrá, porque la obra verdaderamente se hizo. Él va a poner todo delante del Padre, todo lo que hizo. ¿Qué texto usted leyó? El 3:12, ¿no? Apocalipsis. 3:12. Ahora lee el 14. El 14, ¿qué dice? Y Él escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice entonces, ¿cómo Dios va a tener principio? Ah, dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Tiene un principio Cristo, es creado. Pero mi hermano, está hablando verdaderamente, Dice que es el principio de la creación de Dios. ¿Qué cosa es principio para usted? Mira, para que ahí es donde también nos confundimos. Creemos verdaderamente que Él tuvo un principio. Cristo. Que Él lo hizo. ¿Lo hizo? No, pero parece que todo eso es lo que tú me quieres decir. No, es lo que dice la Biblia. Que Dios dice verdaderamente que Cristo fue como hecho, como creado. Carlos, también hay otros versículos que dicen pero eso. lea bien el texto. Dice que es el principio de la creación de Dios, el origen, el comienzo. Bueno, mi hermano, yo lo único que te puedo decir, me entiende al principio, que los tres eran uno solo. Y eso verdaderamente ahí me baso yo. Y tengo otros textos. Que los tres son uno solo. Los tres son uno solo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso, que los tres son uno solo? Bueno, mi hermano, por decir algo, dice la palabra. En un razonamiento que usted no, tiene. dice, no, vamos a buscar una parte aquí. Como que si me acuerdo aquí. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que el Dios todo, Jesucristo para ustedes es el Dios Todopoderoso. Jesucristo para ustedes es el Dios Todopoderoso, entonces. No. Verdaderamente. Tiene un Dios por encima, ¿no? No es un Dios por según encima. Revelación 3:12, dice que mi Eso, Dios. lo ven. Y Juan 20:17 dice ustedes lo ven así. Ustedes lo ven así. En 1 Pedro, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo. O sea, Cristo tiene un Padre y un Dios. Entonces la Escritura se contradice todo. No se contradice porque está diciendo que Cristo tiene un Dios. O sea, si Cristo es el Dios Todopoderoso, es el Dios Supremo. No, y Apocalipsis no es el Alfa y Omega. Omega. No lo sabe todo tampoco. Entonces, ¿cómo va a tener otro Alfa y Omega, otro Dios Todopoderoso por encima de él? No tiene lógica eso. Carlos, si tú quieres después me llamas y hablamos. Sí. Porque usted está predicando. Este tratadito sobre esto, tú tienes la palabra de Dios. Iglesia Pentecostal, ¿no? Ese que es aquí, la iglesia. Sí, aquí en la 109. Y de todas maneras, mediten el texto de Apocalipsis 3:12. Fue el pastor que te habló. No, estamos hablando de Hebreos 1:8. Dice que Jesucristo, Dios es tu trono. Hay otras traducciones que dice. No, pero es que eso es lo que siempre estamos buscando. No, hay traducciones de la iglesia pentecostal que dice Dios es tu trono. Si nos ponemos, mi hermano, yo verdaderamente no me voy a salir de mi doctrina porque realmente es lo que yo creo y la Biblia lo dice. Es verdad lo que ustedes dicen, que aquí dice verdaderamente muchas cosas que dice, pero ve acá. Que Cristo tiene un Dios. Pero es que verdaderamente yo tengo que leer texto y contexto verdaderamente, porque tampoco me voy a yo a agarrar, ¿me entiendes? Que dice, ¿me entiendes? Que Jesucristo no es Dios cuando la palabra dice, ¿verdad? Vamos a buscar, porque aquí es una cuestión de... ¿Qué texto usted me va a buscar? Vamos a buscarlo aquí. Que los tres son uno. No, búscate Juan 1. Eso también, ¿por qué no? Si usted quiere, podemos hablar en otra ocasión. Es que estamos trabajando y eso. No, pues usted no se está moviendo, ustedes me mueven. Sí, pero me está pitando. No es eso que suena. Dale. No, escúchame. Yo tengo tu teléfono. Y un día puedes visitarme. ¿Oíste, Carlos? Sí. De todas maneras, medite en el texto de Hebreos 1:9. O sea, que Dios lo ungió. Cristo tiene un Dios que lo unge. Y en Apocalipsis 3:12 dice que Jesucristo tiene un Dios, ya estando en el cielo. ¿verdad? Y en Juan 20:17 le dice a María Magdalena: no subo a mi Dios, al Dios de ustedes y al Padre de ustedes y al Padre mío. Pero Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió. Se envió él mismo. Si sí. Cristo es Dios, no puede enviarse a sí mismo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Es la vida. ¿No encuentra el texto, Carlos? El de los tres son uno, ¿no? Primero Juan 5:7. ¿No es ese?
No, me estuve leyendo Osvaldo, me estuve leyendo Hebreos 1, el contexto completo, donde dice que Dios lo constituye heredero. Si Jesucristo es el mayor, el que da la herencia, ¿cómo va a ser heredero? Mediante él se hicieron los cielos, ¿no entiendes? Dice que lo constituyó. Entonces, estamos viendo un Dios constituyendo a otro Dios. No tiene lógica eso, ¿no? Si es la doctrina trinitaria. Parece que no. Estamos viendo un Dios mayor constituyendo un Dios menor. En Hebreos 1. Hay muchísimos ejemplos. En Hebreos 1.3 usted me dijo que Él es la sustancia misma, ¿no? El resplandor. Pero Bien, explíqueme eso entonces. no es muy Con los fácil. conceptos que usted tiene. Porque es que si ¿Lo tú puede tienes- buscar? No, Sí. tú lo puedes buscar Ahí. ahí, tú lo puedes buscar. Tienes teléfono. No, en otra ocasión hablamos, Mira, Carlos. mira una cosa, tengo Sí. los textos 3 aquí, buscándolo. Dice Mateo 1.23. Sí, Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará Sí. su nombre Manuel, sí. que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, Ese es el significado de Manuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Él estuvo entre nosotros. La palabra que Dios, ¿me entiende? Mandó, ¿me entiende? Sí, Se la mandó a los seres humanos, ¿verdad? Para que entendieran. Él mismo, él fue el que mismo, tanto tiempo verdaderamente le dijo a Felipe, enséñanos, ¿me entiende? El Padre, estoy tanto tiempo he estado con ustedes. O sea, la esencia, lo que Él es, lo que sale de su boca, la palabra en sí, ¿me entiende? Es Jesucristo. La palabra, el que descendió del cielo, ¿me entiende? El que descendió del cielo, Él fue verdadero, era la palabra de Dios, ¿me entiende? O sea, la palabra de Dios encarnada, por decir algo. O sea, lo que Él decía nunca jamás dijo Él, ¿me entiende? Las palabras que entonces salen de mi boca son mías. Dios se encarnó, ¿no? No, la palabra, por decir, se hizo carne. Y entonces, ¿por qué Juan 1.18 dice que nadie ha visto jamás a Dios? Nunca. Primera de Juan 4.18 también lo dice. Pero mi hermano, pero tú no Si estás- Cristo es Dios, pero mi se hermano, contradice la no, Biblia, ¿no? mi hermano, es que tú te encierras. Tú no puedes verdaderamente No, yo no pensar, me estoy no, pero encerrando, claro Carlos. que sí, porque tú estamos hablando de un Dios Si todopoderoso. Cristo es Dios Pero, mi y se hermano, encarnó, sí, Juan hermano, 1.18 dice que nadie ha visto jamás a Dios. pues exactamente, y Nunca, nadie lo va a ver, nadie. y nadie lo va a ver. Pero Pero si vieron a Cristo. degradado a lo que verdaderamente es más, se humilló hasta lo sumo, por decir algo, como hombre, como hombre. Hermano, si eso, Dios no hace eso, tú no estuvieses vivo. Es que tú crees que tú estuviese vivo, yo estuviese vivo, algún ser humano estuviese vivo. No, mi hermano, ninguno. En realidad, mi hermano, la intención de Dios, Claro. mi hermano, tenía que verdaderamente, ¿cómo yo puedo hacer, Dios, yo, que nadie me puede ver, bajar, ¿me entiendes? Carlos, Jamás. déjame decirte, ¿qué día podemos conversar? Bueno, yo te llamo porque en realidad... ¿Tú me puedes llamar, no? Sí. No, estoy interesado en conversar Yo te contigo. llamo. Quiero hacerte otras Ok. preguntas más. Si vamos a esto, ¿me entiendes? Sí. O sea, son versículos que dicen verdaderamente donde dice, Sí. ¿me entiendes? Donde lo que es verdaderamente, porque eso se le debe de dar solamente a una sola persona. Si es Dios, el Dios significa todopoderoso, Sí. verdaderamente. Entonces ningún hombre podría decir, ¿me entiendes? Como Mateo, ¿me entiendes? Dios, como dice aquí, Bueno, Emmanuel. en Mateo 1.23, recuerde que los nombres hebreos tenían un significado. Por ejemplo, Elías significa Dios es Él, y que eso no quiere decir que Elías sea Dios. No, pero mira, ¿Me explico? pero- Isaías, Jeremías significa Jehová es sí, salvación. Dios, pero no es Jehová. No, pero estamos Son hablando, significados. estamos hablando de un hombre cualquiera, ¿no? No estamos hablando de un hombre cualquiera. No que verdaderamente él era un hombre cualquiera, pero era un hombre, ¿me entiende? De esta tierra, un hombre nacido, ¿me entiende? En pecado. Pero Jesucristo no. Es más, Jesús verdaderamente cuando Isaías dice Padre eterno. No, dice que se llamará Padre Sí, Eterno. se llamará, entre eso está... Dios poderoso. Sí, Dios poderoso y todo, ¿me entiende? Todas Pero esas ¿qué cosas. significa la expresión se llamará? No está en futuro. Ah, Se llamará, no está en futuro. pero ¿y dónde verdaderamente había nacido Jesucristo? Pero antiguamente Cristo era Había Dios poderoso y pero Padre había Eterno. nacido Cristo. No, escúcheme, el verbo llamará está en futuro, ¿no? En Isaías Sí, 9:6. llamará hasta el futuro. Ahora, antes de Isaías, antes que Isaías el profeta escribiera eso, Cristo era Dios poderoso. Cristo, ¿Se llama Dios poderoso? Dice la palabra verdaderamente en Cristo, ¿sabe qué verdaderamente el ángel de Jehová? No está en pasado, está en futuro. No, pero espérate. El verbo. En el Antiguo Testamento, Cristo, para nosotros, ¿entiendes? Cristo era el ángel de Jehová. Eso lo dice. Ujú. Eso verdaderamente, cuando Entonces, estudiamos la palabra, si era ángel de Jehová, no es un cualquier ángel, Dios no puede ser un no es ángel. cualquier ángel, el ángel de Jehová. De Jehová. Imagínate, Entonces es el ángel, es un el ángel de Jehová, mi hermano, Cristo es un ángel, ¿no? todopoderoso.
Pero ¿es un ángel o no? ¿Cuáles son las virtudes? Usted me está diciendo que es el ángel de Jehová. Eso lo dice la Escritura. ¿Pero es un ángel o no? No, no, no es un ángel cualquiera, mi hermano. Es el ángel de Jehová. Pero es un ángel. Es el ángel de Jehová. Él dijo, mi hermano, me iré, enviaré mi espíritu. Carlos, solamente quiero que Pero es para me tú saque esta duda. No, no. Cristo es un ángel. Dice la palabra Es que ángel. no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. Pero es un ángel, un tipo de ángel. Eso ahí lo dejo yo en realidad. Pero, si verdaderamente vimos pero la es un epístola, ángel, porque ¿sí o no? Nos tenemos que sentar, porque verdaderamente para desglosar no Carlos, entiende lo que es. escúcheme, usted es una persona celosa en las cosas de Dios, pero yo solamente quiero decirle, si Cristo es el ángel de Jehová, es un ángel, ¿no? El ángel de Jehová. Un ángel. No es un ángel cualquiera. Entonces no es un ángel. No, reconózcalo. Es un ángel, el ángel de Jehová. Pero un ángel, entra en la categoría de los ángeles. No, jamás. No entra en la categoría de los entra en la ángeles. categoría de los ¿Y entonces por qué se llama el ángel de Jehová? Búscalo. ¿Qué implica para usted el ángel No, es de que Jehová? el ángel de Jehová es todopoderoso. No es el ángel Miguel, que tiene un rango Todopoderoso. todopoderoso. ¿Dónde dice que Cristo es todopoderoso? Ah, ¿Dónde dice en la Biblia que Cristo es todopoderoso? pero si le dio, acabamos de leer. No, pero leamos el texto. Le que es acabamos de leer todopoderoso. hebreo, mi hermano. No, Le no dice. Constituyó, ¿me entiende? Constituyó. Heredero, no todopoderoso. Heredero de todo. Tanto, tiene poder tanto verdaderamente en los cielos como. Es más, el apóstol Pablo dice verdaderamente, no más que aquel pero que Carlos, ¿me puedes no, mostrar amén. el texto donde diga que Jesucristo es Dios todopoderoso? Es que tenemos que sentarnos. Ah, bueno, está bien. Tenemos que sentarnos porque verdaderamente. Bueno, así Carlos, ha nos sido un placer hablar con usted. Igualmente, pa, fue un Yo lo placer. llamo por teléfono. Claro que sí.